Bueno, bos días a todas e a todos. Empezamos hoxe a xornada do Día Mundial do Patrimonio Cultural e Natural e que mellor maneira de empezalo que ca profesora Ana Goi. Nos parecía sumamente interesante empezar precisamente con unha xornada de reflexión e de coñecemento sobre o que supón a protección patrimonial, o que supón os recoñecementos e moitas veces como o traballo que costa acadar eses recoñecementos para que logo nos esquezamos, non? E a pesares de ter recoñecido que algúns dos bens, vemos que cando pasan os anos, pois as administracións e tamén a propia comunidade non recoñece e non cuida o ben como se ten que cuidar. Bueno, agradecerlle dende logo que a estas horas unha vez máis se sume a formar parte da familia da rede e xa sin máis a deixo a ela que é o que é realmente interesante escutarla. Moitas gracias, Ana. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias al museo por contar conmigo una vez más. Me encanta formar parte de esta familia y siempre lo tendré en cuenta, ¿no? Y bueno, gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla porque, bueno, no sé, es la hora quizá más, la hora idónea para empezar con estas cuestiones, pero hoy es un día de grandes conmemoraciones a nivel patrimonial y entonces, bueno, pues mi horario era bastante reducido y yo le agradezco a Encarna que haya hecho todo lo posible para encajarlo, aunque sea a las 9 de la mañana. Así que teniendo en cuenta que es una hora todavía temprana, intentaré de una manera muy esquemática, bueno, pues plantear algunas cuestiones que tienen que ver con esa protección del patrimonio y con esa necesidad de conservación y de mantenimiento, ¿no? Y para ello lo voy a hacer, bueno, pues compartiendo una presentación porque a mí me resulta mucho más fácil hablar sobre imágenes y sobre una presentación como hago normalmente en las clases. Lo primero que tendríamos que plantearnos es por qué hoy, 16 de noviembre, nos dedicamos a estas cuestiones, ¿no? Bueno, pues precisamente hoy hace 48 años que se firmó la Convención de Patrimonio Cultural y Natural como resultado de una necesidad, de un sentimiento que a nivel internacional se hacía sentir un poco después de la Primera Guerra Mundial. Entre 1914 y 1918 Europa se desangraba con una guerra terrible y además de una enorme cantidad de pérdida de vidas humanas, también se perdió una parte importante de nuestro patrimonio. Es entonces en ese momento cuando se cree en la necesidad de formar un ente, formar un organismo que a nivel internacional pueda ocuparse de la defensa de todo ese patrimonio. Y en ese momento había ya dos corrientes muy marcadas. Por un lado, la que abogaba por la preservación de los sitios culturales y, por otro lado, los que se centraban en la conservación de paisajes y de naturaleza. Una vez que este sentimiento cuaja en las distintas sociedades del momento, surge una oportunidad o un primer gran reto que tiene que ver con una campaña internacional de defensa del patrimonio, de salvaguarda del patrimonio, para dar respuesta a un problema que en esos momentos se estaba planteando en Egipto y en Sudán, debido al impulso constructivo de Nasser, del presidente Nasser, que necesitaba la construcción de una gran presa en Asuán, una nueva presa de Asuán, que iba a suponer, bueno, pues anegar una parte importante de los templos que se encontraban en Nubia. En ese momento, tanto Egipto como Sudán piden ayuda internacional y va a ser la UNESCO la que capitanee esta iniciativa y la que impulse la llegada de misiones internacionales con personal técnico, con
arqueólogos, con geólogos, con arquitectos, ingenieros, que puedan hacerse cargo del proyecto y que puedan impulsar ese traslado piedra a piedra de cada una de los sillares que conformaban estos grandes templos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, una imagen del traslado de los colosos del templo de Abu Simbel, que fue movido piedra a piedra y reconstruido en un nuevo emplazamiento. En ese momento, ante la falta de medios, se pide el apoyo internacional y va a ser pues, en torno a 80 millones los que se van a conseguir, millones de dólares, los que se van a conseguir reunir, y una parte muy importante, aproximadamente la mitad, va a venir donado por los distintos países. De tal forma que en este momento surge un nuevo concepto, y es que para la defensa del patrimonio y la conservación del patrimonio hay una responsabilidad compartida y que todas las naciones deben de participar en la defensa de esos sitios que son considerados importantísimos para la humanidad. En esta primera iniciativa, esto que surge a raíz del proyecto de Asuán, se van a dar cita a 20 países, unos 20 primeros países que aparecen ahí recogidos en la diapositiva: Arabia, Austria, Canadá, Checoslovaquia, y posteriormente se fueron uniendo otros como Alemania, España o la URSS. También los países africanos durante el proceso de descolonización, a medida que fueron alcanzando su independencia, fueron también sumándose a lo largo de la década de los años 60. ¿Con esto qué tenemos? Tenemos un foro internacional que marca las directrices fundamentales en lo que tiene que ver la salvaguarda, la conservación y la protección del patrimonio, y que de alguna manera va abriendo camino a los distintos países para que puedan defender su propio patrimonio. En este momento son 161 países los que forman parte de la UNESCO y que comparten y han firmado y defienden esta Convención Internacional del Patrimonio Cultural y Natural que hoy conmemoramos. Durante esos 48 años que hemos conseguido, bueno, intenté sacar un plano de todo el mundo, pero no había reproducciones actuales en Internet, por lo tanto, y tenía miedo conectarme con la página de UNESCO por si la conexión no era suficientemente amplia, y por eso, bueno, pues he recortado simplemente una parte del globo, y que donde sí vemos es todo el trabajo realizado y cómo, bueno, pues hay una enorme concentración de bienes culturales, sobre todo, que son los amarillos en todo lo que es Europa Occidental, y cómo a medida que nos alejamos de este epicentro la densidad se reduce de forma importante, y cómo además nos encontramos con esos puntos rojos que tienen que ver con patrimonios que se encuentran en peligro y que es necesario defenderlos porque los propios países que están al frente de ellos no son capaces de hacerlo. En cualquier caso, como todos sabéis, todo lo que tiene que ver con la defensa del patrimonio es desde la aprobación del Estado de las Autonomías transferidos a las competencias, y por lo tanto las competencias de patrimonio han recaído en nuestro caso en el Gobierno de Galicia y concretamente en la Consellería de Cultura y en la Dirección Xeral de Patrimonio. Van a ser, por lo tanto, las distintas comunidades autónomas las que se hagan cargo de la defensa de su patrimonio, y en el caso de Galicia contamos con una nueva ley que fue aprobada el 4 de mayo de 1916, perdón, de 2016, y que de alguna manera nos pone al día y nos pone sobre todo en la vanguardia, y en eso hay que tenerlo muy en cuenta, que en estos momentos Galicia, frente a otras comunidades autónomas, está, bueno, pues digamos que recogiendo todas aquellas directrices que UNESCO ha establecido, como veremos a continuación. La aprobación o la promulgación de esta ley supuso la derogación de toda otra normativa que aparece ahí recogida, como era la Ley del Patrimonio Cultural del 95, la Ley de Protección de los Caminos de Santiago, o aquello que tiene que ver con la dedicación del 1% de las obras de infraestructura al patrimonio cultural.
Entre las cuestiones que defiende esta ley y que supone un cambio con la que había anteriormente es la organización del patrimonio en dos niveles de protección. Uno serían los bienes de interés cultural, que serían aquellas manifestaciones materiales o inmateriales que tienen un valor destacado para la comunidad autónoma y que entonces van a ser declarados de forma expresa e individualmente por un decreto del Consejo de la Xunta, y ahí se van a incorporar o se van a englobar tanto bienes inmuebles como muebles e inmateriales. Y por otro lado habría un segundo nivel de catalogación un poquito menor, que serían aquellos bienes y manifestaciones que tienen un notable interés cultural y que por eso deben de ser incluidos en el catálogo del patrimonio cultural. Como veíamos hace un momento, las competencias están transferidas. Eso quiere decir que todo lo que se haga en Galicia luego tiene que ser tramitado al Ministerio de Cultura para que el Gobierno de España tenga constancia de lo que se está haciendo en las comunidades autónomas y todos los bienes dentro del patrimonio territorial, estatal, tengan la misma consideración y la misma protección y salvaguarda. Se incluirían, por lo tanto, tanto bienes muebles o inmuebles para su protección y, como se aparece recogido ahí, serán los que tengan un valor artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, antropológico, industrial, científico, técnico, documental o bibliográfico, pero también toda una serie de manifestaciones inmateriales o de bienes inmateriales que aparecen perfectamente recogidos en 7 apartados: la lengua, las tradiciones, la toponimia, los juegos, los deportes, los usos sociales, rituales, ceremonias, actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y las técnicas artesanales. Es decir, todo puede ser declarado siempre y cuando sea perfectamente justificado. Y además se incluye en esos bienes inmateriales también aquellos legados de figuras históricas singulares que hayan tenido un papel fundamental en la configuración de la identidad cultural de Galicia. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, está declarado como bien inmaterial todo lo que tiene que ver con la obra de Castelao, ¿no? Entonces, hay, aparte de lo que serían las manifestaciones propiamente dichas, aquellos legados culturales que formen parte de la identidad de nuestro pueblo. Y en el momento en que se declara un bien inmaterial o un bien material, siempre se intenta que no se incluyan obras de artistas vivos para evitar la especulación que puede surgir en el mercado. De todas maneras, pues, hay la posibilidad excepcional de que si hay 3 instituciones consultivas, que veremos después cuáles son, se puedan incluir obras de artistas vivos. En cuanto a la categoría, ¿qué se puede declarar? Bueno, pues en todo lo que tiene que ver con el capítulo de inmateriales hay hasta 9 categorías diferentes. Muchas las conocemos y estamos muy acostumbrados a encontrarnos con ellas, ¿no? Por un lado serían los monumentos, y en esos monumentos no se establece ningún tipo de antigüedad, todos pueden ser declarados desde obras prehistóricas o ya de la época histórica, como puede ser la muralla de Lugo, hasta obras de arquitectura contemporánea, como puede ser el Mercado de San Agustín, por poner algunos ejemplos. Y ahí tendríamos un amplísimo abanico de monumentos que de forma individualizada pueden ser declarados. Se incluyen también los jardines históricos, aquellos que suponen una ordenación y una planificación de elementos naturales y constructivos y que dejan su huella a lo largo con el paso de la historia, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un detalle del estanque del Retiro, del parque del pasatiempos de Betanzos, que también ha sido declarado. Se incluye también una nueva categoría, que son los sitios históricos, una categoría que se incluye por la recomendación de UNESCO, y que serían aquellos lugares vinculados a episodios relevantes del pasado y de las tradiciones populares. Yo aún estuve ayer revisando el catálogo de bienes gallegos y todavía no se ha incluido ninguno con esta categoría, pero bueno, hay la posibilidad de hacerlo. Desde luego también están incluidos los yacimientos y las zonas arqueológicas, aquellas que pueden ser siempre estudiadas con metodología arqueológica y sin tener en cuenta en ningún caso su cronología. Otro de los aspectos innovadores de la ley es la incorporación de las vías culturales.
las vías culturales en Galicia no es difícil explicar su papel y su importancia, porque el Camino de Santiago es una de las vías culturales que ha sido reconocida y el primer itinerario europeo que alcanzó esta consideración. Pero también estarían incluidas las vías romanas, los caminos históricos, los caminos reales. También se establece como otra de las categorías los lugares de valor etnográfico, aquellos que tienen o que aportan testimonios relevantes y reconocidos de actividades que están muy vinculadas a la forma de vida tradicional del pueblo gallego. Desde los curros, las rápadas vestas, como el curro de Sabucedo, a arquitecturas tradicionales como pueden ser las adegas de Vilachá o como pueden ser los muiños del Xábrega. Y desde luego los conjuntos históricos. Desde luego hablar de conjuntos históricos no resulta nada complicado, desde los conjuntos históricos más modestos, más pequeños, a los de las grandes ciudades, incluyendo una variadísima tipología con toda la problemática que los conjuntos entrañan, porque no es un monumento aislado, sino que es el conjunto de monumentos y de bienes que de alguna manera nos permiten ver una evolución en el territorio de la ocupación humana. Y otra novedad dentro de esta ley son los paisajes culturales. Paisajes culturales que es otro de las categorías que desarrolló UNESCO y que en Galicia ya tenemos al menos 2 declarados. Uno es el primero fue el Parque Illas Atlánticas y el segundo fue la declaración del paisaje cultural de Ribeira Sacra. Pero lógicamente a estos 2 tendrán que añadirse otros muchos que también forman parte o son ejemplos de esa interacción entre el hombre y el territorio. Territorios históricos es otro de las categorías que van a aparecer en esta clasificación, como el ámbito de ocupación y las actividades que las comunidades han desarrollado a lo largo de la historia. Pero tampoco de momento tenemos ningún territorio histórico declarado. Otras comunidades sí, como puede ser el sitio de la Batalla de las Navas de Tolosa. Hay que tener en cuenta que todas estas declaraciones a veces conviven, es decir, un paisaje puede tener en su interior muchos BICs ya declarados, ¿no? O un conjunto histórico puede tener pues, edificios individualizados, individuales, que tengan también la misma grado de protección. Así que estas figuras de protección van a convivir en muchos casos y se van a complementar, ¿no? Y desde luego bueno, ahí tenéis 2 fotos, una del casco histórico de Lugo y otro del cuartel de San Fernando, que también fue declarado BIC, o la catedral o tantos otros, ¿no? Desde luego, cuando se hace la protección de un inmueble, también se hace la protección del subsuelo. Es decir, todo lo que pueda aparecer va a también ser considerado BIC. ¿Cuál es el procedimiento de declaración? Bueno, lo más importante, cualquiera podemos iniciar un proceso de declaración. Cualquier persona física o jurídica puede impulsar este proyecto. ¿Cómo se hace normalmente? Bueno, pues para el procedimiento de declaración de BIC inicialmente se inicia una incoación y esa incoación debe de iniciarla de oficio la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural a iniciativa propia o a petición de cualquier persona física o jurídica. Una vez que se solicita bueno, lógicamente cualquier incoación tiene que ir justificada por la razón por la que se llega a esa petición, ¿no? Así que desde el proceso de incoación a después el proceso de declaración, todo esto tendrá que ir razonado y tendrá que ir perfectamente recogido. Si pasados 6 meses desde la presentación de la solicitud para la incoación no se recibe respuesta, se considera bueno, pues que decae esa solicitud. Cualquiera os decía que puede iniciar el proceso y bueno, ahí tenéis una página del Progreso en donde hace un par de años se nos informaba de que los estudiantes de la Escuela de Arquitectura, la Escuela Superior de Arquitectura de Coruña, proponían que fuera declarado BIC la iglesia de la Cruz de Incio, ¿no? Y a partir de ahí, de esa iniciativa, pues desde los colegios de arquitectos, asociaciones culturales se fueron sumando y en el 2019 fue declarado BIC, ¿no? Cuando se inicia el expediente de declaración, bueno, pues se tendrán que incluir todos aquellos informes que se consideren necesarios e imprescindibles en función de las características del bien y toda la documentación gráfica y descripción detallada de su estado de conservación. Y una vez que se inicia todo este proceso, se va también a establecer 2 áreas de protección que van a proteger un inmueble.
Esos son lo que denominamos la delimitación del entorno y la delimitación de una zona de amortiguamiento. Dos protecciones que vienen perfectamente definidas en la normativa de UNESCO, ¿no? Y que se han aplicado a la Ley de Patrimonio. Para llegar a una declaración de BIC es necesario un informe favorable y motivado y de al menos 2 instituciones consultivas especializadas. ¿Y cuáles son en Galicia? Pues las tenéis ahí recogidas: el Consello da Cultura Galega, las universidades públicas, el Instituto de Estudios Padre Sarmiento y las Reales Academias de la Historia y de las Artes, ¿no? ¿Qué entendemos por un entorno de protección? Bueno, pues el entorno de protección estará formado por esa área en donde están todas las construcciones, o se incluyen todas las construcciones próximas al bien, cuya alteración pueda incidir directamente en la percepción o en la comprensión de aquellos valores culturales que va a tener el bien y pueden afectar a lo que sería su actividad y a su análisis, ¿no? ¿Y a qué denominamos zona de amortiguamiento? Pues sería un perímetro exterior en donde lo que se está protegiendo son las condiciones de visibilidad y de perspectiva del bien, para que no nos pase como otros bienes que ya han sido declarados y que carecen de entorno. Y un bien que carece de entorno es como si le faltara el aire para respirar. Ahí tenéis un bien declarado en 1931, que es la Torre de Hércules durante la República, y con los dos entornos de protección. El entorno propiamente dicho y lo que sería la zona de amortiguamiento. Aquí lo que se está protegiendo, como os digo, es las perspectivas del bien. Una línea que pasaría la más cercana aproximadamente por aquí, y otra mucho más amplia que cogería ya toda la península y el comienzo de las construcciones para proteger la visualización del bien en su entorno. A partir de la aprobación de la Ley de Patrimonio Cultural, todos los bienes, este es el plano de la Cruz de Incio, concretamente la resolución que se publicó en el DOGA, ahí tenéis en pequeñito lo que sería la iglesia, en rojo lo que sería el entorno y la zona de amortiguamiento, analizado en plano y coincidiendo con unidades catastrales, es decir, no se puede una finca partirla por la mitad o un inmueble pues que la mitad esté protegido y sea zona de amortiguamiento y la otra mitad no. ¿Qué supone estar en entorno o estar en zona de amortiguamiento? Supone que cualquier obra que se realice tendrá que ser informada a la Dirección Xeral de Patrimonio y esta dará un informe favorable o desfavorable. Así que es una manera de control. ¿Cuáles son los plazos para el procedimiento de declaración? Y vamos a ir acabando. Bueno, pues tal como aparece recogido en la imagen, se establece un plazo máximo de 24 meses para, a partir de la incoación, para poder llegar a la declaración. Y si en ese tiempo no se produce, pues lógicamente no se podrá volver a presentar esa propuesta de declaración hasta pasados 3 años. Una vez que se llega a la declaración de BIC, inmediatamente entra a formar parte del registro de bienes de interés cultural, que es accesible a todos y bueno, ahí tenéis la captura de la página de la Xunta de Galicia en donde se pueden consultar esos BICs. Inmediatamente se tramita esto también a la Administración del Estado. En el caso de los bienes catalogados, ocurriría de forma similar a lo que hemos visto, aunque sea un nivel de protección un poco menor, y en lugar de formar parte del registro, formarían parte del catálogo de bienes patrimoniales. ¿Quiénes se deben de ocupar de su conservación? Pues desde los propietarios, los poseedores, los arrendatarios, todos están obligados a conservar un BIC, absolutamente todos, evitar su pérdida y su destrucción. ¿Y cuáles son las medidas de protección? Bueno, pues la Xunta, como competente, fomentará medidas y actuaciones que puedan garantizar la protección, pero desde luego se va a establecer medidas de colaboración con las otras administraciones, concretamente con la administración local, que es la que tiene una relación más estrecha con el propio patrimonio. En cuanto a... Hemos visto cómo hay una declaración de bienes de forma individualizada, pero también hay bienes, BICs, que han sido declarados de forma genérica. Y ahí tenéis algunos. En el patrimonio arquitectónico, todo aquel que tenga que ver con defensas, con castillos, con murallas, con baluartes, con una antigüedad anterior a 1849.
En el patrimonio etnográfico, los hórreos, los cruceros, los petos de ánimas con anterioridad a 1901. En el patrimonio arqueológico, todas aquellas manifestaciones de grabados que conservan restos, ¿no? Estos han sido declarados de forma genérica y no tienen que contar con un expediente individual. El acceso a los bienes de interés cultural y catalogados, bueno, ahí tenéis las fotos de los últimos periódicos con la entrada en el Pazo de Meirás. ¿Quiénes pueden acceder? Bueno, pues los propietarios de un BIC están obligados a permitir el acceso a aquellos que vayan a hacer una función inspectora por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio, a cualquier investigador acreditado que la administración competente permita su acceso, los propietarios tendrán que dejarle pasar, y así como todo el personal técnico designado por la administración para realizar los informes necesarios que tengan que ver con la declaración o la inclusión en el catálogo. En cuanto a los niveles de protección, bueno, centrándonos sobre todo en el patrimonio construido, pues establecen 3 niveles de protección, lo que llamaríamos dentro de los cascos históricos o dentro de los monumentos. Una protección integral para aquellos que están declarados BICs y que, por lo tanto, tienen que tener una protección de todos los elementos y de todos sus componentes y de todo el entorno que permita mantener su lectura y su integridad. Tendríamos un segundo nivel que sería una protección estructural, en donde simplemente se mantendrían los elementos más significativos y relevantes de los bienes, y finalmente tendríamos una protección ambiental que tendría que ver con aquellos aspectos visibles y evidentes del bien, pero que permitirían, por ejemplo, pues, intervenir en su interior sin que al exterior dejara huellas, ¿no? La Dirección Xeral de Patrimonio cuenta con unos órganos asesores que le ayudan en esta labor de control, de protección y de conservación de los bienes, que son los consejos territoriales de patrimonio, uno por cada provincia y Santiago aparte, o sea, serían 5. Y a estos órganos colegiados lo que se les plantean son, bueno, pues, cuestiones que puedan resultar polémicas o que puedan tener algún tipo de duda, y entonces se les hace una consulta preventiva. Quiero terminar mi intervención teniendo en cuenta con esta imagen del Prótico de la Gloria, que fue premio Hispania Nostra este año por la intervención que se ha hecho, y reflexionar en un minuto simplemente con una cuestión que me parece fundamental. Solo podemos conservar, solo podemos mantener, solo podremos defender delante de las generaciones futuras aquello que conocemos y que amamos. Solo a través de esa afección con nuestro patrimonio seremos capaces de su defensa. Cuando se produce una ruptura entre las generaciones y ese patrimonio está condenado a la pérdida. Así que, al margen de toda la legislación que marca un marco teórico y que establece unas condiciones para conservación, protección, difusión y divulgación, lo más importante es mantener vivos esos lazos sensibles, esos lazos que nos hablan de sentimientos y que nos unen a un patrimonio, aquel que nos gusta y aquel que nos disgusta, porque todo ese patrimonio forma parte de nuestra historia, de nuestra memoria, de nuestra forma de contar el pasado y de nuestra forma de enseñar al futuro. Así que es fundamental conocer para poder respetar y sobre todo para poder defender. No me alargo más. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os pueda servir de algo esta reflexión y para todos, feliz Día del Patrimonio Mundial. Muchas gracias. Bueno, pues qué mejor manera de empezar a xornada que contigo. Qué mejor. Muchísimas gracias, Ana. De verdad que nos parecía muy importante empezar conociendo para reflexionar y para empezar toda la jornada, porque el día D son los 365 días del año. Pero desgraciadamente cuando hay un día D es porque hace falta marcar el foco y el ojo de atención en lo que es, hay problemas y ahí estamos, ¿no? Pues nada más, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos a lo mejor 1 minuto o 2, porque no, esto se va a cortar. Y
Bueno, ahí Estoy a vuestra disposición. están dando las gracias. Cualquier cosa me la hacéis llegar, si no, y yo intentaré ponerme en contacto. Vale. Pues 1.000.000 de gracias. A vosotros. Venga, un abrazo. Chao, hasta la próxima. Adiós, muchas gracias. Claro.